convocó para el próximo 20 de julio movilizaciones hacia el Congreso de la República porque ese día inicia la última legislatura en el Congreso de la República, que de acuerdo con el Comité Nacional de Paro ha estado dándole la espalda al país junto con el gobierno. Eso es lo que dice el Comité Nacional de Paro, que como ustedes ya saben, pues está integrado por los principales voceros de los sindicatos, algunos de movimientos estudiantiles, algunos movimientos campesinos, indígenas. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Vínculo Político, que se transmite a través de la página de Facebook Vínculo Social y Trabajo Académico y en otras redes sociales de Vista. Tocayo, ¿cómo estás? Muy bien, Tocayo, otra semana aquí, con mucho gusto estando contigo y con todo el auditorio. Bueno, amigos, en esta edición de la semana en Vínculo Político vamos a hablar sobre la difusión mediática de las protestas que están pasando en Cuba y también en Colombia. ¿Cómo ves la situación, Tocayo? Bueno, como antecedente, y hay que reconocerlo, no es la primera vez que le pasa esto a Cuba. Están exagerando, siento yo, un poco los medios sobre las protestas masivas. En realidad, las protestas han dado en otras ocasiones, principalmente cuando cayó la Unión Soviética y la isla dejó de tener apoyo, pues se dio la crisis de los balseros, ¿no? Entonces, esto ya había pasado, el maleconazo ya había pasado en el 94. Cuba sí tiene problemas. Hay que reconocerlo también, el propio gobierno cubano lo reconoce, y sobre todo en cuestiones de dinero, en la cuestión financiera, económica, y en su momento, o en este momento mejor dicho, por la cuestión de la crisis sanitaria, que no es ajena a nada de lo que haya pasado en el resto del mundo. Entonces esto nos trae graves consecuencias, exigencias de la población muy legítimas, que yo creo que quien tenemos la fortuna de conocer o tener contacto con compañeros y amigos cubanos, sabemos que existen. Ellos también se quejan de mucho del gobierno, y en eso hay que ser claros, existe. Lo que yo dudo mucho que existe es la magnitud con la que lo están haciendo, ¿no? Y la falta de información veraz, una cuestión bien propagandística, es bien diferente. Entonces tenemos estos noticieros que nos están hablando de este tema toda la semana, que aunque ya no hay tantas marchas, aunque ya disminuyeron de tamaño, siguen insistiendo con el tema de Cuba, le dan espacios de muchísimo tiempo en sus noticieros, mientras que protestas que llevan 2 meses, desde abril, como ejemplo la de Colombia, apenas se tocó el tema, ¿no? O la protesta en Sudáfrica, que lleva bastantísimos muertos y que no han podido parar las cuestiones, casi ya 100 días de protestas y muchísimos muertos, ya van más de 120 muertos y apenas se lo tocan en 2 minutos, ¿no? Entonces yo creo que hay un énfasis por agrandar la situación cubana, que no, insisto, no niego que exista, pero la están agrandando más para pegarle al régimen cubano. Sí, esta es la oportunidad para que nosotros les expliquemos, amigos, del poder que tienen los medios de comunicación, y más cuando son medios corporativos de alcance global, de poder meter un discurso hegemónico respecto a cómo se comunican las noticias. Por ejemplo, como lo dice muy bien mi tocayo, es muy importante hacer el señalamiento que evidentemente en la isla de Cuba hay muchísimos problemas políticos y económicos que se ven todavía desatados más por la crisis de la pandemia, al igual que está ocurriendo en muchas partes de Latinoamérica, de África o de Asia, en donde están surgiendo un montón de protestas por el mundo por la forma en que los gobiernos que están al frente de sus respectivos países están llevando a cabo las políticas públicas respecto a la pandemia, o en el caso más común de cómo se están endeudando para resolver el problema que conllevó esta enfermedad. La situación aquí es que, por ejemplo, en Colombia llevan 2 meses manifestándose la población colombiana en contra de las medidas que hizo el gobierno colombiano de corte neoliberal o corte cercano a una política de derecha, en donde están marcando una serie de recortes a programas sociales y sobre todo nuevos impuestos para sustentar la deuda que trajo la situación de la pandemia que hemos tenido a lo largo de todo el planeta a lo largo de este año, 6 meses. La situación aquí es de que allá en Colombia sí hay marchas multitudinarias, en donde prácticamente podríamos mencionar de que está participando toda la sociedad de diferentes ciudades y diferentes regiones de Colombia, pero no está siendo cubierto por los grandes medios de comunicación como CNN, la televisión alemana, la televisión francesa, las grandes empresas que tienen capacidad de tener señal transnacional. Pero cuando empiezan a surgir protestas en Cuba, siempre todos los medios de comunicación utilizan las mismas adjetivaciones, utilizan las mismas imágenes, y ustedes, si se dan cuenta,
vean la gran cantidad de personas que salieron a protestar a favor del régimen cubano, que podríamos decirle sin exagerar que son 100 veces más que las imágenes que nos muestran una y otra vez los medios de comunicación. Ojo, no estamos diciendo de que estamos a favor o en contra de qué tipo de régimen o partido gobernantes hay en Cuba o en su momento en Colombia, aunque ustedes saben que tenemos una visión de izquierda claramente en este programa de Vínculo Político. Lo que estamos diciendo es cómo los medios de comunicación te colonizan la forma en que tú interpretas la realidad política en cada una de las regiones de acuerdo a sus intereses. En Colombia vemos que no quieren hacer mucho énfasis de lo que está pasando socialmente porque son gobiernos más cercanos a los intereses de grandes corporaciones. Y antes de entrar al aire aquí en el programa de Vínculo Político, Iván y yo estábamos comentando que las redes sociales ya han sido colonizadas también por estos grandes grupos de medios de comunicación, en donde ya podríamos decir que también ellos están empezando a tener control sobre qué tipo de información tiene acceso en redes sociales, y se está dejando a un lado de que redes sociales se está convirtiendo en una forma alternativa de comunicarse. Así es, en su momento fue el periódico, después la televisión y ahora son las redes sociales, ¿no? E insistimos en que se usaron imágenes que no eran de las protestas. Inicialmente las propuestas de las protestas además se dieron en La Habana, se dieron por los apagones y la falta de vacunación, y se extendieron hasta Santiago ya con Patria y Libertad, que es una canción venida desde Miami, que no creo que sea casualidad de eso. Así como fue Bahía de Cochinos y la invasión de Estados Unidos desde Miami, yo creo que golpe cultural, político que haya salido en Miami, yo considero que no es nada casualidad. Y pues bueno, en Colombia también empezaron primeramente por la cuestión financiera, por una reforma fiscal, y se continuó ya por la falta de oportunidades, la pobreza y la desigualdad y el despotismo de la política colombiana, ¿no? Entonces, y tanto lo callan como los artistas como Mia Khalifa, J Balvin, Juanes, todos ellos se callaron las protestas en Colombia, pero sí replicaron contra el gobierno cubano. La verdad es que tienen millones de seguidores, y eso es una influencia en redes sociales muy importante. Básicamente las redes sociales, también una muy buena parte, son de artistas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Los invitamos a que hagan una reflexión de dónde están recibiendo la información. Mucha de la información, de las imágenes, no corresponde a lo que está sucediendo en Cuba. Ya hay verificadores, ya hay agencias verificadoras que están desmintiendo los videos donde hay granaderos, hay disparos, hay disturbios en la calle, pero todo esto resulta de ser de manifestaciones de Colombia, Chile, que se estuvieron dando en estos círculos, ¿no? En estos momentos históricos que vive Latinoamérica y que son muy convulsivos, y que hay que reflexionar también cómo se da esta información, y a veces sin filtro no la tragamos. Así es muy importante que ustedes, amigos, tengan bien consciente de que ahorita las redes sociales, hace aproximadamente 10 años todavía era el acceso en que uno tenía información alterna a las grandes corporaciones, a lo que te decían los periódicos, la televisión o la radio. Pero también una realidad de que ahora se está viendo en el 2021 es de que las redes sociales también están siendo colonizados por estos grandes grupos corporativos de medios de comunicación que te manejan al unísono, un discurso, imágenes y sobre todo la línea política que se quiere mantener a la mayoría de la población a nivel global, y que se quiere influir en cada una de las naciones en donde se distribuye esta información. Pero también hay que decirlo, también en redes sociales es muy fácil la desinformación. Entonces los invitamos a que revisen muy bien sus fuentes, a que siempre den una lógica de decir, bueno, voy a ver qué dice CNN, voy a ver ahora qué dice, por ejemplo, el medio de información oficial del Estado cubano, voy a ver qué dicen otros investigadores, porque también es muy cierto que fácilmente te puedes confundir. Entonces, la invitación es esa, amigos, a que se generen una mentalidad crítica respecto a qué tipo de información están teniendo, y sobre todo que tengan un contexto histórico de lo cual ha sido la situación que ha tenido Latinoamérica y en especial Cuba a lo largo de los últimos 50 años, porque una realidad económica que han tenido los cubanos es un bloqueo comercial por parte de Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos es la principal potencia global, y una de las condiciones que tienen para que tú puedas recibir financiamiento de las grandes empresas estadounidenses y su nación en términos de relaciones económicas es que si tú quieres tener inversión estadounidense en tu país, no tienes que tener acuerdos comerciales de gran escala con Cuba. Entonces, evidentemente, cualquier gobierno o cualquier sociedad va a caer ante esto. Entonces, los invitamos a la reflexión y que tengan un criterio de entender cuál es la línea ideológica que tienen los medios de comunicación al informarte. Así es, desgraciadamente todas estas protestas
desviaron el foco de atención que había sobre Estados Unidos, que se estaba votando en contra del embargo y que solamente Estados Unidos e Israel votaron en contra de quitarlo. Y también se quitó el foco sobre el magnicidio del presidente de Haití, muy vinculado a soldados colombianos y de Estados Unidos. Entonces, no nos dejemos tragar por la bola de información falsa, seamos críticos, sí existe un problema, pero también seamos consecuentes, las personas de izquierda, y defendamos los triunfos de la revolución y estemos con el pueblo cubano ante todo. Bueno, nos vemos para una siguiente edición de Vínculo Político. Ya saben que aquí los esperamos cada semana, al igual que ven CNN o Televisa, también vean Vínculo Político y hagan un contraste para que vean ustedes qué criterio es el que van a tomar en su opinión respecto a Colombia o a Cuba. Muchas gracias, amigos. Gracias, amigos.